2020, aproximadamente no habrán tenido acceso a la atención presencial en consulta ambulatoria, aproximadamente 182.602 personas, de las cuales 90.915 tenían la necesidad de acceder por su diabetes mellitus y 91.687 personas por su hipertensión arterial. Eso como un contexto general para poder visualizar el efecto que ha tenido la pandemia en la estrategia y en el componente que estamos ahora mismo trabajando. Habiendo visto eso, vamos ahora sí a pasar al manual que se ha venido trabajando. Vamos a presentar el manual. Para compartir. La señorita Liz Rodríguez nos va a ayudar con las preguntas que hubiera. Las van colocando en el chat, cada una de las preguntas que vayan surgiendo de la presentación, y al final de ella tener un conversatorio con relación a algunos puntos que no hayan quedado totalmente claros. Vamos a... Estamos subiendo la presentación. Un segundo, por favor, para que podamos pasar a compartir la información. Ok, entonces comenzamos con la revisión del manual. Liz, por favor, si me confirma si es que se está viendo la pantalla. Se está visualizando la pantalla, sí. Entonces, aquí lo que van a ver ustedes es el manual de registro y codificación de la consulta ambulatoria que se ha trabajado en estos últimos meses, que recoge muchos de los comentarios que hemos venido recibiendo en las reuniones que tuvimos el año pasado. Este manual ya ha sido subido al iCloud, donde se puede descargar desde las diferentes regiones y a nivel de Lima metropolitana. Esto es un resumen de lo que corresponde a cada una de las intervenciones que tenemos en el componente de no transmisible. Recordarán que siempre hemos conversado acerca de que el manual tiene que responder a la información que nos solicitan de manera regular. Y mucha de esta información que nos solicitan responde a los productos que lleva el componente de no transmisible. Entonces aquí hay un resumen
de esas actividades, ¿no? Tenemos la valoración clínica, y como saben ustedes, la valoración clínica se realiza desde los 5 años hasta más de 30 años, y para cada grupo etario hay una codificación diferente, con algunas características particulares en cada uno de los subproductos. Luego tenemos el producto de hipertensión arterial, donde también tenemos 5 subproductos orientados al manejo de la emergencia hipertensiva, la urgencia hipertensiva sin diagnóstico prehipertensión, urgencia hipertensiva con diagnóstico prehipertensión, la emergencia hipertensiva sin diagnóstico previo y la emergencia hipertensiva con diagnóstico previo, ¿no? Entonces vamos a ver en detalle cada uno de estos, comentando algunas de las particularidades que se han ido agregando en el manual. Resaltar que se ha trabajado bastante el tema de sobrepeso y obesidad, ya que como saben ustedes es un problema que ahora mismo el país, además de tener cerca del 60% de la población con exceso de peso, es un factor de riesgo importante para complicaciones y mortalidad por COVID-19. Hay un resumen bastante general. Y aquí, como ven, siempre en la primera parte del manual están los códigos que se han revisado y se han considerado para el resto del manual. Algunas novedades aquí, que es algunos códigos U ya no se están registrando, se han reemplazado por códigos CPMS, o se han identificado algunos códigos CIE-10 que corresponden a, que se corresponden de mejor manera con la descripción de la prestación que se está realizando. Simplemente aquí es importante, desde lo que ya les he comentado anteriormente, de la carga que tienen sobrepeso y obesidad, que se ha hecho una diferenciación y ahora estamos proponiendo un código para el registro del sobrepeso, que es el E6690, el mismo que está alineando también a la incorporación en el PEAS de la prevención y manejo de las personas con sobrepeso. Además, ya sabemos que tenemos un código para obesidad, que es el de 69, y los diferentes subtipos con el cuarto dígito que corresponde a obesidad tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Se ha hecho la precisión, recordarán que aquí en estratificación de riesgo cardiovascular global teníamos un código CIE-10, ahora se ha migrado a un código CPMS. Lo mismo que en tamizaje de la presión arterial, también se ha migrado a un código CPMS, 99.199.22. El electrocardiograma también tiene un código CPMS, se agregó un código de consejería de estilos de vida saludable, 99.401.13. Aquí, luego de muchas conversaciones con las diferentes direcciones del MINSA, se ha incluido también el código que corresponde a la evaluación del pie diabético, que lo vamos a socializar el día de hoy. Para los que estén presentes y para los coordinadores que estén ahorita mismo conectados, el código 99.214.7, y por favor si nos ayudas colocando en el chat, el código 99.214.07 corresponde a la evaluación del pie diabético. ¿Sí? Ahorita mismo Liz nos está ayudando y lo está colocando en el chat de esta reunión, que sería el código que se ha creado recientemente y que se está incorporando el registro del manual. 99.214.07 es el código que corresponde a la evaluación del pie diabético. Continuamos entonces con esta primera parte. Como ven ahí también ustedes, hay un código que está utilizando para la teleorientación sincrónica, el telemonitoreo, ya que muchas de las intervenciones que están proponiendo ahora trabajan de manera conjunta con la dirección de telemedicina. Luego de cada sección de la valoración clínica del tratamiento y control de personas con hipertensión y diabetes, vamos a unos minutos para recibir preguntas y comentarios. Bueno, esto es muy similar a como estaba anteriormente en el registro. Aquí no hay ninguna diferenciación. La típica introducción del diagnóstico presuntivo, diagnóstico definitivo y diagnóstico repetitivo. Eso se mantiene para todos los casos.
La valoración clínica no ha habido variación en cuanto a la definición, quizás algunas precisiones sí en cuanto a la reacción, pero en cuanto al fondo de la intervención no ha cambiado. Como ustedes saben, la valoración clínica y tamizaje laboratorio es una intervención que realizamos en todos los pacientes y así y en todos los pacientes que acuden a un establecimiento de salud. Desde triaje se les debe evaluar sus funciones, sus mediciones antropométricas y se debe identificar problemas de sobrepeso, problemas de obesidad, problemas relacionados a perímetro abdominal, etc. Ya también como es de conocimiento de ustedes, esto también se ha conversado muchísimas veces, el tamizaje de laboratorio es una intervención que complementa la valoración clínica, de tal forma que inicialmente yo realizo mediciones antropométricas a las personas que que ingresan a la consulta en todo establecimiento, y si identifico algún factor de riesgo, le realizo su tamizaje laboratorio, que como también se ha utilizado muchísimas veces, el tamizaje laboratorio es el colesterol total, el HDL, el LDL calculado y los triglicéridos. Esto según corresponda al grupo etario al que estamos evaluando. Y esto, como ya sabemos también, a partir de los 40 años, el tamizaje de laboratorio se convierte en un tamizaje poblacional. Es decir, que ya no está condicionado a la identificación de un riesgo que se puede identificar en la valoración clínica, sino que a partir de los 40 años toda persona debe tener su colesterol total, sus valores de triglicéridos, su colesterol HDL y puede calcular su colesterol LDL, ¿no? Eso sí tiene que ser y debe estar en la historia clínica de todas las pacientes. Esto se va a dar así y tiene que ser así una vez que se restablezcan muchos de los servicios de consulta externa. Las personas de 5 a 11 años, y acá van a ver, sigue la misma estructura de la que hemos conversado ya durante varios años, desde el 2018 que se actualizó el manual. Para cada grupo etario hay una codificación diferente y que se ha estandarizado con las etapas de vida para que sea la misma codificación en muchos de los casos, ¿no? Quizás en algunos casos todavía persista alguna variación, pero se va a buscar que el reporte nos muestre información que recoja los mismos campos que se están registrando en el formato GIS. Entonces aquí tenemos la persona de 5 a 11 años y aquí se coloca y se agrega el índice de masa corporal para la edad según la edad del niño que esté evaluando. Esto ya sabemos que está actualizado porque se aprobó con la resolución ministerial 1120 del 2017, donde se establecen los puntos de corte según percentiles para poder establecer la obesidad, el sobrepeso o un peso normal en este grupo etario de 5 a 11 años. Para esto no se preocupen porque se genera el nivel de reporte, con tal que en el formato GIS, que ya todos conocemos, se registra el peso y talla, que lo vamos a hacer un poco más adelante, se puede calcular la clasificación de sobrepeso y obesidad, teniendo en cuenta también como variable la edad. Recordemos que el sobrepeso tiene ya a partir de ahora un código, el E6690. Eso es estandarizado y se está usando para todas las estrategias y direcciones. Quien no lo haya utilizado todavía es que quizás aún no ha tenido coordinaciones con la Oficina General de Tecnología de la Información, quienes ya han manifestado que este código SQ se va a utilizar para el registro del sobrepeso. Un poco más ya de entrada al registro, vamos a ver aquí un ejemplo, el típico ejemplo, y resalto ejemplo, no es exactamente igual en todos los casos, puede haber ciertas variaciones, o pueden haber agregados adicionales, ¿no? Esto también hace una consulta bastante frecuente en las reuniones que hemos tenido. Centrémonos ahora en el grupo de 5 a 11 años. Este es el típico caso de la madre de familia que va con su pequeño al centro de salud para un servicio de enfermería o para un servicio de consulta externa por medicina o algún otro servicio que se brinde a primer nivel. El registro tiene que estar diferenciado si es que ese niño tiene algún factor de riesgo o no tiene algún factor de riesgo, ¿no? Entonces, como van a ver aquí ustedes, cuando no se identifica factor de riesgo, es decir, un niño, en el ejemplo que estamos viendo aquí, un niño de 9 años
¿no? Sexo masculino, con un peso de 30 kilos y una talla de 140 centímetros, continuador al establecimiento y nuevo al servicio, donde le hemos realizado la intervención que estamos hablando ahorita mismo, de valoración clínica en factores de riesgo, al cual se le ha pesado, se le ha tallado, se le ha medido su perímetro abdominal, se le ha evaluado el médico, la enfermera le ha evaluado y se ha hecho la intervención y se establece la condición o tipo de diagnóstico definitivo. El campo lab se mantiene, el campo lab DNT, eso siempre lo estamos trabajando así desde el 2018, y el código CIE10Z019, que es el mismo que se mantiene desde hace muchos, muchos años. Y esto tiene que terminar en una consejería de estilos de vida, la condición definitiva, ¿no? Y el código que ustedes ven aquí, el 99401-13, que se está utilizando para el registro de la consejería en estilos de vida. Como ven ustedes, aquí tenemos un niño que no tiene factores de riesgo, es decir, no tiene sobrepeso, no tiene obesidad, y no tiene algún otro antecedente que haya identificado el médico, y por lo cual aquí termina el registro de este niño. Pero ¿qué pasaría si este niño tiene un problema como sobrepeso, como obesidad? ¿Cómo realizamos el registro? O tiene algún otro factor de riesgo adicional, ¿no? Entonces aquí sigue siendo el mismo niño, ¿no? El peso que tiene el niño, la talla, aquí hay que completar la talla, como siempre les comento. Doctor Janco, La, disculpe. sí, ¿Podría, por favor, ¿no? se escucha, pero tal vez para algunos es un poco bajo, si podría aumentar un poquito el audio de su, para aumentar un poco su volumen, por favor? ¿Ahora se escucha mejor? A ver, A ver, ¿ahora se escucha mejor? de que Sí. se escucha, pero un poco alejado parece. A ver, vamos a probar otro método. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, mejor, doctor, gracias. Ya, entonces, Ok. hemos quedado en que tenemos una situación de un niño que en este caso ya tiene algún factor de riesgo. Entonces lo hemos pesado, ha llegado al centro, lo hemos pesado y le hemos tallado y tiene tiene sobrepeso, tiene obesidad. Entonces el niño debemos identificar qué otros factores de riesgo tiene. Para eso, pues una vez que pase la consulta de enfermería o una consulta de medicina, se le evalúa, ¿no? Si es que, cuánto es el nivel de actividad física que realiza, cómo es el tipo de alimentación, y se agregan diferentes riesgos según se vayan identificando. Y esto también es algo que se mantiene desde el manual anterior. Como les comento, es un ejemplo, y donde solamente aparece un factor de riesgo, toda vez que pueden seguir apareciendo más factores de riesgo en este registro. En este registro ustedes pueden seguir colocando, pueden colocar sobrepeso, pueden colocar antecedentes familiares, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es importante que en un paciente en el que se han identificado factores de riesgo, se le coloque la intervención que estamos haciendo, que es la valoración clínica de factores de riesgo, que es una condición definitiva, DNT, el código que corresponde. Vamos a darle también una consejería de estilos de vida. Se solicita, en este caso sí se solicita, un examen de laboratorio porque es un niño que tiene un factor de riesgo, ¿no? Que puede ser en este caso la obesidad. Se le solicita un examen de laboratorio, mantenemos el código Z017 y la consejería de estilos de vida, que es el código 99401-13. Ok, está bien, ya hicimos la intervención en un de 9 años, a la que hemos identificado factores de riesgo, pero la intervención no está completa si es que no tenemos los resultados. Entonces, en un segundo momento, este mismo niño debe evaluársele los resultados de los exámenes de laboratorio que hemos pedido. Aquí se coloca el resultado que se ha identificado, en este caso hiperglicemia, no especificada, por cuando el médico lo evaluó, ya con su resultado, vio que sus niveles de glucosa estaban por encima de 126. Quizás requiere una confirmación para identificar si se trata de una diabetes tipo 2 en un niño de 9 años, que es posible. O este niño está con un problema de colesterol alto o HDL bajo, ¿no? O triglicéridos altos, entonces también le colocamos de dislipidemia. Y nuevamente, consejería en estilos de vida saludable.
Todas estas condiciones siempre son definitivas, el valor, el campo lab DNT, y importantísimo a partir de ahora, y el manual lo considera así, y el reporte lo asume de tal forma que los DNIs de los pacientes son una condición obligatoria para poder tener todos los indicadores que se están ahora mismo actualizando en el reporteador. Necesitamos sí o sí tener el DNI de los pacientes que se están atendiendo. Y eso me facilita y me permite hacer seguimiento a las intervenciones que se están realizando, vinculando el DNI de la persona y las fechas en las que ha sido atendido. Entonces yo no necesito tener un reporte o una sintaxis donde tenga que registrar el registro, entrega de resultados, por ejemplo, ¿no? Si es que puedo identificar que en la segunda atención el niño ha tenido sus resultados de laboratorio con alguno de estos códigos, ¿no? Lo mismo de 12 a 17 años, no hay mucha diferencia, es bastante similar. Sigue usándose y revisen la RM 1120 de 2017, donde se establecen los puntos de corte para definir obesidad, sobrepeso y normalidad. Hay dos opciones que nos permiten tener criterios de calidad de la información que se está registrando. Por un lado, es el COSIE 10 que va a registrar el profesional una vez que atiende al paciente. Pero por otro lado, recuerden, estamos colocando el peso y la talla. El reporte que estamos generando ahora mismo automatiza este proceso de tal manera que si el peso y la talla y la edad del niño se encuentran en estos puntos de corte, índice de masa corporal, automáticamente el reporte me va a generar un niño atendido con sobrepeso y obesidad. Aún así, no se haya registrado el diagnóstico, la condición de sobrepeso o la condición de obesidad. Esto es algo que también hemos observado bastante en muchas supervisiones que hemos realizado. No en todos los casos se registra el diagnóstico de sobrepeso y obesidad. Sin embargo, en la historia clínica siempre aparece el peso y talla. Entonces, mientras registraba el diagnóstico, no se podía saber que se había hecho la intervención de pesarlo y tallarlo. Y eso lo conversamos varias veces, de que generaba un esfuerzo que no tenía un resultado y ser evidenciado si es que no lo registrábamos. Entonces, hay dos situaciones. Se tiene que registrar el peso en todo niño y esos campos se están convirtiendo en campos obligatorios al momento del registro en el sistema GIS, ¿no? Amplía su alcance no solamente a los niños menores de 5 años, sino también a niños mayores de 5 años. Y esto es importante porque puede surgir las dudas. En su momento, ustedes saben que esto fue la actualización o evolución del 100 hizo que el registro FUA incorpore el peso y talla. O como también saben, el 100 era para niños menores de 5 años. Inicialmente, esa fue una de las razones por qué se incluye peso y talla, pero no necesariamente solamente es útil para esa edad. Estamos viendo que el problema del sobrepeso y la obesidad afecta a todo el grupo poblacional. Entonces, ¿por qué no utilizar el valor de peso y talla para también tener datos de la condición de exceso de peso en los pacientes de los diferentes grupos etarios? Entonces, solamente es una información adicional que nos permite contrastar y mejorar la información que se genera al momento de registrar. Entonces, hasta el momento, dos mensajes claves: DNI obligatorio en todos los casos, peso y talla obligatorio en todos los casos. No hay registro GIS que no tenga peso y talla. Y el registro que puede hacer el profesional en la consulta tiene que coincidir con el resultado que en el reporte genere la automatización del proceso. De 2 a 17 años, como les había comentado, no hay diferencias. Los puntos de corte están definidos en la resolución ministerial 1120. Sigue la misma condición cuando no hay factores de riesgo y cuando sí hay factores de riesgo. Cuando no hay factores de riesgo, simplemente, es muy sencillo, se registra la evaluación clínica y la consejería de estilos de vida saludable. Ambas condiciones son definitivas, el campo lab DNT y el código sigue 10 CPT según corresponde. Nuevamente aquí ven que está completado el peso y talla de tal forma que el proceso se automatiza teniendo en cuenta la edad y le agrega un diagnóstico adicional en el reporte. Ya no es necesario que el médico registre aquí IMC normal. Automáticamente el reporte me puede decir cuántos niños con IMC normal he atendido, o cuántos adolescentes con IMC normal he atendido, o cuántos adolescentes con sobrepeso o obesidad se han identificado. Esto es en el caso de que sí se identifican factores de riesgo. El mismo ejemplo muy similar, tenemos la edad del niño
o el adolescente en este caso, el peso y la talla. Tenemos también la intervención que hacemos, valoración clínica de factor de riesgo. Aquí este adolescente tiene sobrepeso. Haciendo el cálculo da en torno al percentil, el percentil que corresponde a la categoría de sobrepeso. El código de sobrepeso es 6690. Este es un código que se está incorporando. Esto sí, para todos los participantes, por favor, socializarlo. Es 6690, corresponde a sobrepeso. Los exámenes de laboratorio que se están solicitando por la condición de tener un factor de riesgo, en este caso sobrepeso, Z017, y la consejería de estilos de vida que en toda intervención se realiza, ¿no? Con su código 99401.13. Como tiene un factor de riesgo y le hemos pedido su examen de laboratorio, pues con su DNI lo puedo vincular para que en la siguiente atención yo sepa si ese paciente ha atendido o no la entrega de sus resultados, ¿no? Si es que se ha atendido y hay un registro de lipidemia y un registro de perglicemia, entonces se hace seguimiento según el DNI del paciente. Los códigos ya los conocemos, son los mismos, E785, hiperglicemia R739 y la consejería que en toda atención no debe dejarse de lado. 18-29, como ya saben, la intervención se complementa con la medición de la presión arterial. No toda persona de 18 a más tiene que tener en su historia clínica el registro de la presión arterial. Y aquí tenemos la facilidad de que hay dos formas de obtener la presión arterial, y una es por el registro que hacemos en el formato GIS, donde colocamos la condición de medición de la presión arterial y si es normal o anormal, y también el registro que se hace si es que es un paciente afiliado al CIS en la hoja FUA, ¿no? Entonces aquí es la definición que ya todos conocemos, eso no hay mucha novedad. El punto de corte para el índice más alto puede a partir de los 18 años es el mismo que para adultos, eso también ya lo conocemos, lo único que varía es en el adulto mayor, eso no ha variado. La evaluación de riesgo cardiovascular, aquí recordemos que la RM 1120 también establece una escala de valoración de riesgo cardiovascular. Y el riesgo según Framingham establecido en la escala tiene ciertos puntos según se identifiquen factores de riesgo, ¿no? Y acá se ha asumido la condición BAJ para abajo y ALT para alto en el caso de que existan más de 15 puntos identificados a partir de la aplicación de la escala de Framingham. Y como saben ustedes, ya eso está establecido en la resolución ministerial 1120 del 2017. Es importantísimo que se pueda utilizar esta información a los profesionales de salud del primer nivel de atención. Igual, con el mismo ejemplo, sigue la misma lógica. Cuando no se identifican factores de riesgo, simplemente hago la intervención, valoración clínica, definitivo, DNT, el código que corresponde, el tamizaje de la presión arterial, porque les había comentado, a partir de los 18 años, toda persona debe tener un tamizaje de la presión arterial definitivo. En este caso, como ven acá, el campo LAB es normal, porque la medición que le he hecho de esta persona tiene una presión por debajo de 120, y el código que se usa para eso es 99.199.22, ¿no? Siempre aquí van a ver, y siempre tiene que completarse el campo de peso y el campo de la talla. Teniendo esta información, yo puedo sistematizar el proceso y automáticamente generar cuántas personas tienen sobrepeso y obesidad, independientemente de que lo coloque o registre con el CIE 10 6690. Nuevamente reiterar, DNI fundamental porque el reporte tiene la lógica ahora de seguimiento, ya no es tanto una lógica transversal, sino que se usa el DNI para seguir al paciente. Ahora, cuando tiene factores de riesgo, pues aquí la situación es muy similar a la anterior. Simplemente aquí le agregamos todos los factores de riesgo que se han podido identificar. En este caso se le identifica obesidad por el peso y la talla que se le ha medido. Como tiene un factor de riesgo que es la obesidad, se le pide su examen de laboratorio, se le hace su examinaje de presión arterial y, como siempre, toda atención en el establecimiento de salud tiene que hacerse en su consejería de estilos de vida saludable. ¿Por qué el examen de laboratorio? Por la condición de factor de riesgo de obesidad. ¿Por qué el tamizaje de la presión arterial? Porque esta persona tiene más de 18 años, ¿no? Como ven, esto es lo mínimo que la intervención busca de considerar en esta persona a partir de los 18 años, ¿no? Ahora, esto es en la situación de que tenga un factor de riesgo. Pero como aquí yo les he hecho una solicitud de un examen de laboratorio,
En la siguiente atención tengo que evaluar qué pasó con el examen de laboratorio, cuál fue el resultado. Simplemente vinculo el DNI a una segunda atención por la fecha y evalúo si es que hay un registro de dislipidemia, si hay un registro de hiperglicemia, o si hay una valoración de riesgo cardiovascular que hayas iniciado en la atención previa, y la consejería de estilos de vida, que es una condición que se da en todas las atenciones. Los códigos no han variado, pero como ven aquí, el tercer punto es la valoración de riesgo cardiovascular según Framingham, y los que ya conocen la guía de práctica clínica, la 1120, saben que esto se calcula a partir de poder identificar problemas de dislipidemia como hipercolesterolemia, haber tomado la presión arterial del paciente, haber identificado consumo de tabaco o no, haber evaluado su nivel de presión arterial, y según eso se establece la condición de bajo o alto, ¿no? Dependiendo. Y el resultado se registra en el campo lab. De 30 a 39 no hay ninguna diferencia, es muy similar al de 18 a 29. Es totalmente igual. En todos los pacientes se le hace evaluación de riesgo cardiovascular según la resolución ministerial 1120 del 2017, según la escala de Framingham, y la evaluación que se obtenga de su aplicación nos va a dar la categoría de bajo o alto. El ejemplo es totalmente igual. La única condición que cambia es la edad. Nuevamente reiterar, el DNI es fundamental, el peso y la talla es fundamental si queremos identificar la población con sobrepeso y obesidad que se atiende en los establecimientos. Si tuviese un factor de riesgo, aquí el ejemplo es que tiene obesidad, totalmente igual al ejemplo anterior, se le solicita un examen de laboratorio porque tiene obesidad, tiene más de 18 años, le hago tamizaje de presión arterial y como siempre su consejería de estilos de vida saludable. En la segunda atención tengo el resultado que lo va a evaluar el médico, se evalúa si tiene hiperglicemia, le pongo hiperglicemia, si tiene colesterol alto le pongo dislipidemia, si le he hecho su riesgo cardiovascular y tengo su examen de laboratorio y su colesterol está dentro del normal, su riesgo cardiovascular es bajo, y se coloca el código CIE-10 del riesgo cardiovascular y la consejería que ya sabemos que tiene que ir sí o sí en toda atención, ¿no? De 40 a 59 años, la única diferencia, que ya se las comenté también hace unos minutos, es que el paciente tiene que tener un tamizaje de laboratorio. Aquí ya no está la condición de que si el inicio no tiene factores de riesgo, como ven acá, cuando no se identifican factores de riesgo, al no tener factores de riesgo, el registro termina siendo de esta manera, se valora los riesgos que se puedan tener en esta persona de 68 años, por ejemplo, se le hace el examen de laboratorio, y aquí no es una condición de que yo se la esté haciendo porque identifico un factor de riesgo, sino porque yo le voy a hacer el examen de laboratorio porque le corresponde según su edad. Y el tamizaje de la presión arterial, porque hemos dicho que a partir de 18 años a toda persona debe tener tamizaje de la presión arterial. Nuevamente reiterar, peso y talla es fundamental. La DNI es fundamental. Como esta persona no tiene riesgos, su tensión termina aquí. No termina aquí, porque le he solicitado examen de laboratorio. En su segunda atención sigue la misma lógica que el paciente que sí tiene un factor de riesgo, ¿no? Valoración clínica de factor de riesgo, obesidad, este es el caso de que tenga un factor de riesgo, ¿no? La misma, esto es muy similar al de 30 a 39 años. No hay ninguna variación, a excepción de la edad. En el segundo momento ya corresponde la entrega de resultados. Y como el primero no tenía riesgo, pero por tamizaje le tocaba su examen de laboratorio, pues en la segunda atención, nuevamente, DNI es fundamental para seguimiento del paciente. Peso y talla también para seguimiento de sobrepeso y obesidad, y el proceso nos permite evaluar en el tiempo cómo van sus valores de peso, sus valores de sobrepeso, sus valores de obesidad. Tengo el diagnóstico que se ha identificado, o dislipidemia, hiperglicemia o la estratificación del mismo riesgo, que se va a poder definir siempre en el segundo momento de la atención. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, para calcular el riesgo cardiovascular, según Framingham, necesitamos el colesterol. Y como anteriormente lo hemos pedido, no se puede hacer en la primera atención, a menos que ese día mismo le hagan el examen de los resultados del examen de laboratorio, ¿no? En este caso, un paciente con riesgo bajo, ¿no? El código ya lo conocemos, y consejería de estilos de vida saludable definitivo. En los de 60 años no hay más variación que los puntos de corte
para el índice de masa corporal, ¿no? Si bien es cierto, el médico puede registrar o la enfermera puede registrar, el nutricionista puede registrar el código que corresponde al CIE 10, automáticamente el proceso se genera y le asigna una condición si es que está registrado el peso y talla. Y hasta donde hemos conversado con OGTI, estos campos van a ser obligatorios, peso y talla. La misma situación, todo paciente, hasta donde hemos visto ahorita, le hemos agregado el cálculo de riesgo cardiovascular según Framingham. Este es el ejemplo de un paciente que no tiene riesgos, un paciente de 68 años con su valoración clínica, con su peso y talla, que está dentro del índice de masa corporal menor de sobrepeso y menor de obesidad. ¿Por qué le estamos usando en laboratorio? Porque tiene más de 68 años. ¿Por qué le toma la presión arterial? Porque a partir de los 18 años se toma la presión arterial. Todas las condiciones son definitivas, pero no olvidemos que cuando hagamos tamizaje de presión arterial, siempre me da una condición, o está normal o está normal. La condición de normalidad se registra aquí y me dice que el paciente está por debajo de tener una presión de 120 o si es que está normal cuando su presión está por encima de 140, 90, ¿no? Seguimos en la misma lógica. Un paciente que tiene factor de riesgo, en este caso un paciente con obesidad, como puede tener otro riesgo. Recuerden que al inicio del manual están incluidos todos los códigos para cada uno de los riesgos, tanto mala alimentación, actividad física, antecedentes familiares, etc. Aquí no solamente es obesidad porque se identificó obesidad, quizás esta persona de 48 años tiene otras enfermedades, ¿no? Entonces, en cada fila le agregaremos un factor de riesgo. Igual le pedimos examen de laboratorio porque le corresponde por temas de 40, o tamizaje de presión arterial por temas de 18, y su consejería de estilo de vida porque toda atención, termina requiriendo una consejería de estilos de vida. Aquí está lo que les había comentado. Cuando colocamos tamizaje de presión arterial, si está por debajo de 120/80 es N de normal, está por encima de 120/80 es A de alta, ¿no? O de anormal, en este caso normal. Esta es la segunda atención. Recuerden siempre, DNI vincula la atención inicial. Peso y talla permite automatizar el proceso de sobrepeso y obesidad y permite el seguimiento en el tiempo. La dislipidemia como resultado del examen de laboratorio o la hiperglicemia también como resultado de la glucosa que se les ha solicitado. En segundo momento, valoración de riesgo cardiovascular porque no puedo hacerla en el primer momento porque necesito el perfil lipídico para poder calcular el riesgo cardiovascular según Framingham. Y en este caso es bajo. Conseguir estilos de vida, una situación definitiva. Eso con relación a valoración clínica. Vamos a abrir unos 5 minutos, Liz, para que nos pueda sistematizar un poco las preguntas del chat o alguna consulta de los participantes. Veo que algunos están levantando la mano. Liz, si nos puedes ayudar dándole el pase a las personas que están levantando la mano y sistematizando un poco las preguntas a través del chat. Ya, doctor. Antes de dar el pase a algunos participantes, están pidiendo, doctor, que se socialice el manual. Algunos aparentemente no han podido o no tienen el link. Están solicitando el acceso al link. Y si esta presentación posteriormente puede ser enviada el link o tal vez subida a YouTube para que ellos posteriormente también lo puedan socializar en sus redes, en sus videos. Entiendo que la Oficina General de Tecnología de Información, una vez que los cuelguen en el cloud, es de conocimiento a nivel nacional. Pero siempre ha surgido también la misma interrogante en muchas de las reuniones que hemos tenido, ¿no? Hay dificultades con el FTP o hay dificultades ahora con el iCloud, ¿no? Y no se puede descargar la información. Vamos a enviarlo. Todos los coordinadores tienen un WhatsApp nacional, así que vamos a subirlo ahí. Y si ahora mismo también lo podemos subir, si podemos subir el enlace al Drive, ¿no? Para que puedan descargarlo de ahí también sería mucho más rápido de repente. No olvidemos que lo subimos al Drive, hay que darles la autorización para poder descargar, editar ese documento. Ok, sí. Entonces comenzamos, Liz. Unos 5 minutos de preguntas. Sí, voy a dar pase a un momento, por favor.
Por favor, el doctor César Panta puede prender su micrófono. Está con permiso. Vamos avanzando, Liz, porque si no, no nos da tiempo. Si no se conecta, si la siguiente problema. Buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Sí, buenas tardes, ¿cómo está? Pregunta, por favor. Doctor, tengo algunas preguntas al avance que tengo hasta ahorita. Sí. Por ejemplo, cuando usted habla de en entrega de resultados, un diagnóstico de lipidemia, solo se está colocando el E78.5, pero ¿y qué pasa con los otros códigos de lipidemia mixta, de hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia? ¿Esos no se van a colocar nunca en este reportador GIS? ¿O en qué momento se colocan? La otra pregunta es, si los resultados son normales, ¿cómo se va a codificar? Porque hasta ahora no lo ha mencionado. Sí, sí. Ok, con relación a la primera pregunta, es verdad y lo tenemos claro. Por lo general hay mucha variabilidad en el registro. El E78.5 es lo que se recomienda que se registre, pero de hoy para mañana no lo van a hacer. Entonces, en el reporte, la cantidad que nos va a mostrar el reporte no solamente va a considerar E78.5, sino también va a considerar todos los otros códigos relacionados a la hipercolesterolemia, la hipercolesterolemia pura, la hipercolesterolemia mixta, la hipertrigliceridemia, etc., ¿no? Todos los códigos vinculados a la lipidemia que pueden aparecer en el registro. Con relación a la segunda pregunta, ¿cómo colocamos lo anormal? Ahí es lo normal, perdón. Si nosotros tenemos lo anormal y sabemos cuántas solicitudes se han hecho, podemos calcular lo anormal, ¿no? Por la diferencia. Y eso se va a mostrar en el reporte. No necesitamos un código adicional para poder mostrar normalidad. Recordemos que en la lógica que tenemos ya desde hace unos años, entre menos se escriba, mejor. Porque también entendemos que entre los profesionales que hacen registro no solamente llenan el formato GIS, también llenan los FUAs, llenan las recetas, llenan las referencias. Entonces es una información que entre menos le demos un trabajo adicional para registrar, muchísimo mejor para poder darle más tiempo a la atención al paciente. Pero sí se va a mostrar, pero se va a calcular a partir de la diferencia de las solicitudes y en relación a las anormalidades, ¿no? Recordemos que tenemos el DNI, por eso es que les reiteraba en cada uno de los ejemplos, el DNI es fundamental. Si todos los registros tienen un DNI y el DNI tiene buena calidad en cuanto al registro, entonces no hay ningún inconveniente en poder calcular información a partir del seguimiento y la identificación de la persona, ¿no? Gracias, de Piura. La siguiente, Liz, si es que hay alguna pregunta adicional. Licenciada Lilian de Ayacucho, por favor, tiene permiso de audio. Podría hacer su pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. No la escuchamos. Doctor, una pregunta de la licenciada doctora Lucy. El código E6690, su denominación es sobrepeso y no como dice Consejería de Estilos de Vida. El código es 6690 de sobrepeso. Sí. Consejería de Estilos de Vida es 99, no, a ver, no lo tengo en mente todos los códigos ahorita, pero Consejería de Estilos de Vida es 99, un segundito. Pasamos a la siguiente pregunta, creo que no hay audio de Ayacucho. Vamos a dar oportunidad a todos los que tengan el audio y poder sistematizar lo que en el chat han podido consultar, ¿no? Licenciada o doctora Katia, tiene permiso de audio. Si puede revisar, por favor. Solamente para precisar, Consejería de Estilos de Vida Saludables el 99401.3 y sobrepeso es 6690. Sí, doctora Katia, escuchamos.
Buenas tardes, doctora Katia. Estamos escuchándola. Okay. Doctor, disculpe, hay otra pregunta. Indica la licenciada participante Flor. En caso de adolescentes a partir de 15 años, ¿se les hace el examen de laboratorio independientemente si tiene o no factores de riesgo? A ver, hemos reiterado que la solicitud de examen de laboratorio está condicionado a la identificación de riesgos en personas menores de 40. O toda vez que el médico pueda identificar que sí es necesario hacer un examen de laboratorio porque tiene otras comorbilidades o otras condiciones o otros antecedentes. De manera rutinaria, el tamizaje de laboratorio sí o sí se hace en toda persona, desde los 5 hasta los 60 años, si es que tienen un factor de riesgo, en toda persona. A partir de los 40 años, si es que tienen, a partir de los 40 años, para todos, si es que tengan o tengan factor de riesgo. Y antes de los 15 años puede haber una indicación del médico, pero de manera muy individualizada, ¿no? Si es que hay alguna otra comorbilidad o alguna otra condición que amerite un examen de perfil lipídico o una glucosa, ¿no? Otra consulta, doctor. Participante Rosa. Cuando tiene sobrepeso y obesidad, ¿ya no se coloca el diagnóstico de IMS? No se coloca, y esto en relación también a la pregunta del participante de Piura. Nos interesa conocer las condiciones anormales, ¿no? Y las condiciones normales se pueden identificar a partir de las diferencias de las evaluaciones que solicitan. Y además también desde los 5 años se está incluyendo el peso y talla, ¿no? Así que aún así no lo coloquen, se puede conocer porque si tiene peso y talla registrado, se puede calcular si tiene IMS normal, sobrepeso o tiene obesidad, ¿no? Y el reporte lo van a ver. En el reporte ustedes van a observar que a pesar de que no se haya registrado el diagnóstico de obesidad o de sobrepeso, va a contarse si es que está completo el campo de peso y el campo de talla porque se puede calcular. Otra consulta, doctor. Resultado de laboratorio en el lab DNT, ¿ya no debemos registrar no se debe registrar según el nuevo manual? Perdón, no te entendí El la pregunta. resultado de laboratorio en el lab DNT, ¿ya no debemos registrar según nuevo manual? El campo lab DNT, examen de laboratorio. No, porque recordemos que la intervención comienza con la valoración. Si en la valoración encontramos que hay necesidad de examen de laboratorio, le registramos examen de laboratorio. Pero ya en valoración, recordemos que le hemos puesto el campo lab DNT. Ya es necesario que en la siguiente fila le coloquemos DNT. Recordemos siempre que la solicitud de exámenes de laboratorio está condicionada a haber iniciado la valoración clínica. No puede haber un examen de laboratorio sin valoración clínica. Otra consulta, doctor. La talla debe ser en centímetros, no en metros, y en los ejemplos están en metros. ¿Se debe de corregir? En realidad, cuando se registre en el sistema, va a permitir solamente una condición, ¿no? Si está en centímetros o metros y el reporte genera el cálculo en base a metros, igual se automatiza, ¿no? Y si el reporte, si al momento de registrar, lo registramos se estandariza que sea solamente en metros, solamente va a aceptar en metros, ¿no? Esto no hay problema. Lo que sí tienen que tener claro los estadísticos o el personal estadístico que hacen el registro, que va a haber solamente una condición, ¿no? Si físicamente en el formato GIS dice 1.45 y en el momento que estamos digitando no nos permite colocar 1.45, sí nos permitirá colocar 145, ¿no? Sí. Los resultados del laboratorio normales. Todavía. Sí. Licenciada Katia, doctora, pueden. Sí, tiene permiso. Sí, recién. Ya, mi pregunta va en base de lo que también estaba preguntando el doctor Panta cuando los resultados del laboratorio son normales. Yo tenía entendido que cuando, por ejemplo, en la primera consulta
y tiene factor de riesgo, le pedimos los análisis, viene a su segunda consulta y sus resultados, por ejemplo, sean normales o anormales, por ejemplo, se escribía evaluación y entrega de resultados en el campo LAT DNT y con la codificación U262. Si en el caso sean anormales, poner, ¿no?, la dilipidemia o lo que salga. Y si son normales, en la segunda línea se escribía personas sin diagnóstico. Sí, sí. ¿Correcto? Sí, eso es lo que se registraba anteriormente, ¿no? Como en la versión anterior. Este manual trata de simplificar todo eso, porque nuevamente es importante precisar el tema de que si se registra adecuadamente el DNI, se puede desconocer cuándo esa persona con ese mismo DNI se atendió en una segunda atención, ¿no? Solamente entonces siguiendo el DNI. No es necesario que si me trae el resultado normal, yo lo tenga que especificar que salió normal. No es necesario, porque si me sale, a ver, si yo tengo un paciente que le solicito examen de laboratorio y le he colocado en su registro el DNI, la siguiente vez que me traiga su examen de laboratorio y yo vea que no tiene hipercolesterolemia, no tiene hiperglicemia, no voy a colocar nada. Simplemente consejería integral y el DNI existe. Entonces yo puedo saber también en esa segunda consulta cuántos pacientes con ese DNI tuvieron consejería, solamente consejería, ¿no? Nada más. Y también lo puedo saber haciendo la diferencia, ¿no? Cuántos pacientes yo les solicito ese examen de laboratorio y cuántos tienen una condición anormal, ¿no? A ver, ¿por qué? O sea, entonces no es necesario codificar evaluación y entrega de resultados. No es necesario. No, ya no es necesario. No. Ok, ya, gracias. ¿Alguna otra consulta de los participantes, Liz? Sí, doctor. El año pasado el CIS consideraba el tamizaje de glucosa y perfil lipídico en personas sin factores de riesgo. Lo contrario, lo que dice la estrategia. Perdón, no te entendí bien la pregunta, ¿puedes repetirla? El año pasado el CIS consideraba el tamizaje de glucosa y perfil lipídico en personas sin factores de riesgo. Lo contrario a lo que dice la estrategia. A ver, esto ya lo hemos conversado también varias veces, ¿no? Las directivas y las resoluciones que se desarrollan desde el ministerio en sus diferentes componentes, no solamente daños transmisibles, no desde salud sexual, desde niño y adolescente, etcétera, son documentos aprobados por resolución ministerial. En tanto, las intervenciones que se proponen ahí han sido evaluadas por expertos y buscan tener la mejor evidencia disponible. Y eso es lo que se ha demostrado que tiene efectividad de hacerlo. El CIS es el financiador, recordemos eso, y hagamos siempre esa diferenciación. El CIS es el financiador y contribuye de alguna manera a poder alcanzar las metas que busca la estrategia, ¿no? Sin embargo, la normatividad que existe es a partir de las que están aprobadas con resolución ministerial, más no con resoluciones jefaturales posiblemente. Entonces ahí diferenciemos esas dos condiciones. El CIS contribuye, sí, porque el financiador condiciona la conducta del prestador y eso lo sabemos, pero siempre de la mano con el documento normativo que nos autoriza a hacerlo. Yo no puedo ir más allá de lo que la norma tiene aprobada, y la norma aprobada es aquella que está con su resolución ministerial. Y eso es auditable, ¿no? Si es que yo hago alguna condición que no está en base a la norma, puede haber un proceso de evaluación o de supervisión que sí pues observe esa situación, ¿no? Porque la supervisión lo hace en base a documentos aprobados con resolución ministerial. Su salud usa los documentos aprobados con resolución ministerial. ¿Qué pasaría si hacemos un uso de un tamizaje que no está en un documento normativo y estamos haciendo un uso excesivo de recursos, ¿no? Ahí sí es auditable y sí pues se puede tener sanción de alguna manera, ¿no? Pero no hay forma de justificar algo que no esté en una norma. Doctor, otra consulta. Indican, ¿no hay código para perímetro abdominal? Sí hay código, eso sí lo hemos visto y aparentemente se mantiene el mismo código del
de la versión anterior. Sí hubo una consulta que nos hicieron. No lo he revisado en la primera parte, pero a ver, déjame revisarlo así muy rápidamente nada más. Sí, aparentemente no está en la hoja resumen de códigos, ¿no? Vamos a tomar nota de eso y lo vamos a agregar. Sí, ahí sí no hay ahí sí es necesario agregarlo. Más bien gracias por la observación. Recordemos que en la valoración, en los ejemplos aparece solamente sobrepeso o obesidad, pero no es la única condición o riesgo que se puede identificar, ¿no? Si ustedes en la consulta identifican a una persona que tiene sobrepeso, será el código de sobrepeso y la fila de diagnóstico que corresponde. Si además tiene antecedentes familiares, le pondremos antecedentes familiares y el código que corresponde, antecedentes familiares, ¿no? Si además tiene problemas relacionados a la falta de ejercicio, le pondremos problemas relacionados a la falta de ejercicio, Z723, ¿no? Y así podemos tener 4, 5 o 6 factores de riesgo identificados en esa valoración, ¿no? Lo que estamos mostrando ahora mismo son ejemplos y no están, no niegan la condición de poder registrar otros factores de riesgo más que se puedan identificar en la consulta. Cuando se hace el reporte, cuando nosotros generamos los algoritmos para los reporteadores, tenemos en cuenta todos los posibles diagnósticos que se registran. O sea, no solamente se identifica el sobrepeso, sino que el algoritmo busca cualquier otro diagnóstico o cualquier otro riesgo que haya sido identificado, ¿no? O sobrepeso, o problemas relacionados a la falta de ejercicio, o problemas sociales con el consumo de alcohol, etc., ¿no? Los que tienen más de uno suman todos, cualquiera de esos a la condición de factor de riesgo, ¿no? Y se analizan de manera independiente también. O sea, la idea es que puedan registrar todos los posibles diagnósticos que se pueden identificar en la valoración clínica. Y el reporte ya lo analiza de manera que se puedan generar los algoritmos para poder diferenciar cada uno de ellos. Doctor, en relación, se está tomando nota y se está haciendo la grabación del chat para posteriormente también hacerle el alcance de las otras preguntas con número de página. Se podría continuar ya por la programación del tiempo con la exposición. Ok, gracias, Liz. Seguimos entonces con la presentación. A ver. Ya, se ve, ¿no, Liz? Entonces sería el siguiente producto es tratamiento y control a personas con diagnóstico de hipertensión arterial, ¿no? Aquí ha habido algunas precisiones en cuanto a la redacción, muy pequeñas, pero siempre hay cosas de redacción que se van mejorando. Recordemos que este producto de manejo de la emergencia y urgencia hipertensiva tiene dos condiciones, la urgencia por sí, cuando ya hay un incremento de la presión arterial por encima de 180, 110, y ningún otro síntoma asociado, ¿no? Y una emergencia hipertensiva cuando está igual por encima de 180, 110, pero hay algún otro síntoma que está presentando a la persona en ese momento, ¿no? Como cefalea, como pérdida de la movilidad en alguna extremidad, etcétera, ¿no? Ya hay una focalización. Entonces, dependiendo de sea una emergencia o una urgencia, se atienden diferentes niveles, ¿no? En el primer nivel, o sí tiene que ser derivado al segundo o tercer nivel de atención. En la urgencia hipertensiva es una condición que se puede manejar en el primer nivel, puede tener dos condiciones previas, o tengo una elevación de la presión arterial sin tener previamente el diagnóstico de hipertensión arterial, o puedo tener un diagnóstico de hipertensión arterial y por algún motivo hay una elevación de la presión, ¿no? Pero que no me genera una focalización. En el primer caso, cuando es una urgencia hipertensiva y la persona no tiene diagnóstico de hipertensión arterial previo, es una persona que va al establecimiento, le tomamos la presión y encontramos que está por encima de 180. Y le preguntamos si tiene hipertensión o si toma algún medicamento para la presión, nos dice que no, porque nunca le han diagnosticado. ¿Cómo hacemos el registro de esa persona? Pues como ya sabemos, siempre el DNI es fundamental. Peso y talla, como ven aquí, no es una condición libre, es una condición obligatoria. Y en ese caso estamos encontrando la altura elevada de la presión arterial, ¿no? Aquí no sabemos si tiene diagnóstico de hipertensión, pero como ya sabemos, para hacer eso necesitamos
identificar que esa presión se mantenga constante al menos en un par de días, ¿no? El campo lab de urgencia y el código R030, y ahí termina la atención de urgencia que se le da a esta persona en establecimiento de salud. En el caso de que sea una persona que ya tiene diagnóstico de hipertensión y por lo regular toma sus medicamentos para la presión y va al establecimiento y le encontramos una presión alta, entonces ahí registramos igual, nuevamente reiterar el DNI, peso y talla es fundamental, aunque yo no lo coloque aquí, puedo saber si esta persona tiene sobrepeso y obesidad. El diagnóstico que ya viene teniendo el paciente, en este caso es un diagnóstico repetitivo, y la urgencia, que es la condición que se ha identificado, que tiene una presión por encima de 180 a 110. Y el código de hipertensión arterial, I10. Y ahí terminaríamos con la urgencia. La emergencia hipertensiva sigue un registro similar. También una persona que se le sube la presión por encima de 110, 180, 110, ya tiene cefalea, tiene dolor de pecho, por ahí disminución de la movilidad en alguna extremidad, entonces ya está focalizando y hay que tomar acciones mucho más inmediatas, pero nadie en ningún momento le dijo que tiene presión alta y no toma tampoco tratamiento para la presión. Entonces ahí, como ya habíamos comentado, esto no se puede atender en el primer nivel, sí o sí tiene que ser referido al segundo o tercer nivel de atención. Igual, en este caso es una persona de 57 años, digamos el DNI es fundamental, peso y talla nos permite conocer si esta persona está con sobrepeso o obesidad. Le vamos a tomar la lectura de la presión arterial porque no sabemos, nadie le dijo que tiene presión alta y tampoco toma medicación para ello. Lectura elevada de la presión arterial, definitivo, es una emergencia. Y como emergencia no se puede ser atendida en primer nivel, se tiene que referir al segundo o tercer nivel. Entonces, el diagnóstico presuntivo por el cual se refiere, porque esa persona que está acudiendo al centro de salud está con problemas de focalización, es decir, tiene disminución en la movilidad de los brazos, tiene quizás una asimetría en la cara, ¿no? O tiene problemas para articular palabras, entonces son indicativos para que el médico diga que esta hipertensión está generando un problema ya a nivel cerebral. Entonces puede generarse un accidente cerebrovascular inminente y con esa condición lo refiere al segundo o tercer nivel. Recordemos que aquí el paciente no sabía que tenía presión alta, no estaba tomando medicamento. En esta otra condición, el paciente ya sabe que tiene su presión alta, toma sus medicamentos, pero no estaba muy bien controlado quizás y por ello se le subió la presión. En este caso, igual DNI sí o sí importantísimo, peso y talla obligatorio, hipertensión arterial, porque es un paciente que ya tiene hipertensión arterial como repetitivo, porque ya se había tenido muchas veces antes. Es una emergencia y como sabemos una emergencia se puede atender de primer nivel, se refiere al segundo o tercer nivel. ¿Por qué condición? Porque esa persona que ya está que ya tiene un tipo de hipertensión también tiene problemas de movilidad, tiene problemas para articular palabras, tiene asimetría facial, entonces el médico ya de alguna manera tiene unos síntomas que alertan de que requiere una atención en segundo o tercer nivel y lo manda con un diagnóstico presuntivo referido. Y ahí termina la emergencia y urgencia hipertensiva. El tratamiento de la dislipidemia, aquí tampoco no había muchos cambios, recordemos que eso siempre es a partir de los 18 años, según la evidencia que se ha identificado y según la guía de práctica clínica, que es aprobada con RM1120, establece ese punto de corte de edad. Dislipidemia controlada también se establece como una condición de mantener los niveles de colesterol por debajo de 200, triglicéridos por debajo de 150, etc., ¿no? Entonces aquí este es un paciente que acude al establecimiento. En este caso ya es un paciente que tiene un diagnóstico de dislipidemia porque no es una valoración clínica, no es que yo lo esté tamizando y le haya identificado que tiene su colesterol alto, sino que este paciente ya puede ser la tercera oportunidad que viene el paciente al que yo le hice su valoración, ¿no? Si es paciente, entonces ya no es un diagnóstico definitivo, es repetitivo, él es 785, y como comentó uno de los participantes, no necesariamente el reporte va a coger el E785, puede coger todos los otros códigos relacionados a hipercolesterolemia pura, hipercolesterolemia mixta, hipertrigliceridemia, etc. Todos los códigos relacionados a dislipidemia. Entonces, no es por alentar, pero sí se busca que de manera progresiva todos los profesionales usen el E785 cuando se refiere a dislipidemia, ¿no? O si es que hay sí la posibilidad de ser más específico y tiene colesterol solamente alto y los otros y los triglicéridos o los otros
el HDL normal y el L normal, entonces quizás sea una hipercolesterolemia pura y quizás le coloque el código de hipercolesterolemia pura, ¿no? Igual va a ser asumido al momento del report, igual se va a considerar, se cuenta como una dislipidemia o un problema de los lípidos, ¿no? En este caso, tamizaje de la presión arterial, sí o sí, porque este paciente tiene 48. En toda atención que el paciente vaya al establecimiento tiene que tener su registro de presión arterial. Es obligatorio, ¿no? Definitivo, en este caso hemos tomado la presión y está normal, está por 120/70. Su código CIE-10, que ya perdón, su código CPMS, que ya lo hemos identificado, ¿no? Esta es la primera consulta, pero recuerden que tenemos una guía también de práctica clínica para el manejo de la lipidemia, y donde se recomienda que el paciente a los 3 meses, como dice aquí, registro de consulta médica, seguimiento a los 3 meses, tenga que disminuir su colesterol no HDL. Entonces yo tengo que citarlo sí o sí al paciente a los 3 meses. ¿Cómo puede evaluar si se hace eso? Porque este registro tiene una fecha, y yo puedo calcular el periodo de tiempo en el que el paciente regresó, y puedo saber qué tan efectivo fue la adherencia y la consejería que se le dio inicialmente para que el paciente regrese a su segunda consulta a los 3 meses posteriores, ¿no? Igual el paciente de 48 años, peso y talla obligatorio, igual que el DNI, en este caso sigue siendo un paciente con diagnóstico repetido de lipidemia. En esta situación, el paciente luego de 3 meses fue al médico, el médico le pidió su examen de laboratorio, se hizo su perfil lipídico y su colesterol, sus triglicéridos y su HDL estaban en los límites normales. Entonces el médico, luego de haber evaluado eso, y quizás luego en el primer caso, que tenía un colesterol alto, que requería un tratamiento con estatinas, le dio sus estatinas y a los 3 meses lo evalúa y sus valores están normales. Entonces, ¿cómo lo registramos? Como paciente controlado. Y como ya sabemos, en toda atención, tamizaje de la presión arterial. En este caso, sigue siendo el paciente con una presión arterial normal. Y los códigos que ya conocemos, 75 para la lipidemia y 99.199.22 para el tamizaje de la presión arterial. Y ahí termina el registro de la dislipidemia en el marco de la intervención que estamos desarrollando como daños no transmisibles. Luego, tenemos al paciente hipertenso en no alto riesgo controlado. Entonces aquí es diferente a lo que habíamos visto en el manual anterior, y también se relaciona con lo que se ha venido actualizando en las definiciones operacionales, ¿no? Se está evaluando el paciente que tenga la condición y se mantenga controlada en sus valores de presión o de glucosa. En este caso, un paciente que se tiene en primer nivel y no debe tener un riesgo alto, porque de 0 a 7 tendría que estar en el hospital. Un paciente de riesgo alto es alguien que ya tenía un infarto, que ya tenía un derrame cerebral, que ya tiene problemas renales. Entonces, ese paciente, por lo regular, debería recomendarse que sea controlado en el segundo nivel. Lo que no quita que a veces tengamos pacientes con esas características en el primer nivel, ¿no? Pero idealmente esos pacientes deben estar en el segundo nivel. Y los que están en el segundo nivel o tercer nivel, que no tienen esas condiciones de severidad, tienen que bajar al primer nivel de atención, ¿no? Entonces, lo que buscamos es aquí que todo establecimiento de primer nivel tenga una población de personas con hipertensión con un riesgo bajo, y que esas personas tengan su presión arterial controlada, es decir, controlada en el sentido de que tiene que estar por debajo de 140/90 en los últimos controles que acude al establecimiento. Entonces aquí hablamos del paciente controlado, sus controles mensuales hasta que logre controlar su presión arterial, hasta que logre tener una presión por debajo de 140/90 en sus últimas 4 atenciones, ¿no? ¿Cómo lo registramos? Pues un paciente que viene mensualmente, es un paciente que ha sido diagnosticado de hipertensión en esta semana, podría ser, y el siguiente mes acude nuevamente al médico para que lo evalúe, ¿no? En este caso es un paciente de 61 años, peso y talla obligatorio, DNI también, diagnóstico de hipertensión arterial primaria, repetitiva, porque ya lo diagnosticaron previamente. Sí o sí le va a tocar su examen de la presión arterial. En este caso, este paciente está con su presión normal, es decir, por debajo de 140/90, cuando se da en conjunto con el diagnóstico CIE-10 y el examen de la presión arterial Z03, ¿no? Y ahí acabaría el registro. No tendríamos que agregarle nada más, porque este paciente recién tiene un mes, y aparentemente su presión en el primer mes con el tratamiento que está recibiendo
y con la modificación de estilos de vida está controlando sus valores de presión arterial. Eso es que tiene su presión por debajo de 140/90. Viene el segundo mes, igual. Viene el segundo mes y lo ve el médico, le toma la presión arterial, registramos el examen de la presión arterial y está igual, por debajo de 140/90, seguimos registrando N. Llega el sexto mes ya me toca definir, ¿está controlado o no está controlado este paciente? Entonces el sexto mes ya hago una evaluación de los últimos 6 meses que lo he evaluado. Si en esos últimos 6 meses, en la mayoría de los casos, al menos 4, tiene presión normal, es decir, por debajo de 140/90, entonces en ese caso, solo en ese caso, se coloca en el campo lab la condición PC. Solo en ese caso. Yo no puedo colocar en el campo lab PC si es que no he evaluado al paciente en los últimos 4 meses, en los últimos 6 meses, y en los últimos 4 meses antes de la consulta, su presión está normal. Aquí se agrega un campo adicional, ¿no? Entonces yo puedo saber si es que los controles, si es que los registros de PC están adecuadamente, cumplen con la definición, porque mensualmente yo tengo el registro de la presión arterial de esas personas. No tendré el valor cuantitativo, pero sí tengo la categoría de normalidad o anormalidad. Entonces yo puedo saber en un periodo de tiempo, con las fechas de atención del paciente y su DNI, puedo identificar en cuántas de esas veces tiene un registro N de normal, en cuántas anormal. Y luego puedo cruzar la información y decir si este último paciente que vino a los 4 meses tiene sus últimos registros normales, y entonces si está adecuadamente colocado en el campo lab el PC. Y ahí validamos la información que se está registrando. Esto me permite tener mayor precisión en cuanto a la información que se está proporcionando. Y aquí vamos a tener algunas reuniones también muy puntuales con algunas regiones, donde hemos visto en el 2019 y parte del 2020, algunos registros donde la cantidad de pacientes controlados supera la cantidad de pacientes con diagnóstico, ¿no? Entonces eso va a ser un motivo de una reunión posterior. El siguiente subproducto es el paciente hipertenso con tratamiento especializado. Y aquí lo que buscamos es un tratamiento integral de la persona, ¿no? Como parte del cuidado integral. Y aquí hacemos uso de las UPS, ¿no? Un paciente, según las guías, que tiene hipertensión, tiene que ser evaluado por el cardiólogo al menos una vez al año, por el oftalmólogo una vez al año, por el nefrólogo al menos una vez al año, ¿no?